Bueno, de piragüismo va el juego. Y hoy de invitado tenemos a Aitor Gorrachategui, que le vamos a invitar para que venga muy rápidamente. Na, 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 na. Listo. Hola a todos. Aitor, ya te he enviado ahí la invitación. Cuando estés, le damos. Todos. Bueno, a ver si te veo. Sí, ¿Qué tal estás? ¿Me escuchas guay? sí, te escucho. Buenas. ¿Tú a mí? Perfectísimo, tío. Ah, ¿Qué guay. tal? Bienvenido. Bien, buenas. Qué ilusión, tío. Me mola muchísimo el proyecto y sobre todo aquellos que venís a hacernos una visita, ya tanto por mí, que me mola y me hace mucha ilusión esto, como para la gente que sé que muchas veces os pueden ver tanto por YouTube, que ahora gracias a Dios se retransmite relativamente para verlo decentemente, como por redes sociales y que me parece una oportunidad guapísima de acercar a la gente a esa peña que, bueno, al alto nivel y sobre todo nutrirnos de vuestra experiencia. Sí, no, la verdad que sí. Te voy a hacer así una presentación muy rápida, si te parece. Eh, bueno, Aitor Gorchategui, palista del Santiago Tarrac, o, bueno, perdón por Sí. mi pronunciación si lo he dicho mal. Actualmente, bueno, el año pasado creo que entrenaste en el CAR de Madrid con... Buah, espera que me salga el nombre. Brasero, con Luis Eso, Brasero. Luis Brasero. Así en tu palmarés simplemente del año pasado tenemos que estuviste en el Campeonato de Europa, que en el K1000 quedando de 13 y en Canadá en el K2000 de séptimo, que ni tan mal. No, no, joder, Ostras. la verdad que sí. Y bueno, esa es una presentación súper rápida, pero me molaría más que te hicieras tú ahí la presentación guay. ¿Quién es Aitor Corrochategui para que te conozcamos todos? ¿Qué hablarías de ti mismo? Tío, empiezas fuerte ya, a ver. Venga. Que, a ver, pues eso, como has dicho, en lo que aquí respecta, pues eso, sería piragüista del equipo nacional. Eso, concentrado desde hace ya 6 años. Estuve 5 años en sub-23 en Sevilla y el año pasado ya di el salto al absoluto, pero donde continúo esta temporada en Madrid con el equipo de la Blume. Entonces, pues eso, la verdad que el año pasado, como ya tuve mis resultados, fui al europeo, en la estancia olímpica, y luego estuve también en el mundial con Pedro Vázquez. Bueno, un poco ya de ahí, de todo lo que me puedas definir, según a quién. Pero, pero bueno, de momento dejémoslo ahí, en deportista de alto nivel. ¿Verdad? Es que, a ver, los resultados y dónde has estado y dónde estás entrenando ya hablan por sí mismo. Es brutal. Y me gustaría empezar un poco por ahí. ¿Qué considerarías qué características necesitarías? Bueno, pregunta un tal Toro Carballo quién es Pedro Vázquez. Buah, no sé, Poca broma. pregunta por la Blume, seguro lo saben. No sé si tú. Te iba a decir, ¿qué características considerarías que necesita un deportista de tu nivel? A ver, características. Características básicas. A ver, tienes que ser un poco apto para el deporte, tienes que tener un poco de aptitud para esto del alto nivel. Es verdad que no es para todo el mundo, pero sobre todo características que sí están en manos de cualquiera serían pues, un poco la constancia, la determinación de saber qué es lo que quieres y que vas a tener que pagar un precio muy alto por ello.
Y, y joder, más específicamente en el piragüista, pues capacidad de trabajos durante mucho tiempo, sobre todo capacidad de sufrimiento, un deporte donde se sufre mucho y hay que estar preparado para ello. Luego tener también un poco de tacto, un poco de sentido de cómo desliza el barco en la piragua, una cosa así un poco activa para el alto nivel, pero sobre todo eso, la determinación, las ganas de trabajar y el saber que vas a sufrir, pero bueno, estar dispuesto. Brutal. Y ahí pues ya te enlazaría otra pregunta, que ¿cuál es la mayor dificultad que crees que tiene un deportista ahí? Dices que es el saber que vas a sufrir, pero ¿en qué sentido? Ya no solo a nivel de entrenar, sino también un poco en nivel de vida, porque entiendo que tenéis unas exigencias tanto físicas como psicológicas brutales. Yo creo que lo más desafiante quizás de un deportista de alto nivel, obviamente, el propio entrenar, el propio competir, eh, el propio sufrir todos los días, el estar lejos de casa y todo eso, es un precio que hay que pagar y realmente bueno. Pero es verdad que hay mucha gente dispuesta a ello. Lo que es verdad que para ser un deportista de alto nivel, sobre todo durante mucho tiempo, tienes que estar muy preparado a los cambios, tienes que estar también muy preparado a diferentes proyectos que puedan salir, vivir un poco de incertidumbre, porque quieras o no, al final nosotros jugamos hasta el propio después del selectivo, sabes que realmente vas a preparar una cosa o no, realmente tienes que vivir con mucha tensión. Entonces, psicológicamente es complicado quizás estar bien siempre y al final es una exigencia que te pide estar bien o por lo menos mínimamente bien durante todos los días del año. Entonces, esa constancia en la exigencia yo creo que es lo difícil. Mantener la constancia, sobre todo, tú ahí lo has dicho muy guay. El tema de la exigencia en competiciones, saber si te vas a meter, si te van a seleccionar para ir a tal campeonato, tal europeo, tal. Vale, pasar esos selectivos, ¿cómo lidias con ese estrés? A ¿Qué ver, supone para ti? es una cosa mucho más complicada de hacerlo que decirlo, pero tampoco creas que sea fácil explicarlo. Realmente esto, bueno, pues viene, yo no soy el más apropiado para hablar sobre estas cosas, sobre todo pues porque habrá gente que haya estudiado sobre la presión, sobre cómo trabajar con ella y sobre cómo competir, sobre cómo, no solo ya en la competición del alto nivel, sino en cualquier ámbito de tu vida. Pero, pero sí, yo creo que así como tips un poco más mundanos de los que se puedan hablar, realmente lo suyo sería hacer un trabajo previo, hacer un trabajo previo y, y- y no solo por el hecho del propio trabajar, que te hace mejorar, que es la parte importante, sino por el hecho de que tú, al trabajar y al llegar trabajado a una competición, tienes que llegar con un estado mental de decir, de tranquilidad y de confianza. Decir, bueno, yo he trabajado para esto. Entonces, yo no, evitar el llegar a un punto, a un tiempo, a un momento, diciendo, arrepintiéndote de haber podido más, de no haber hecho bien, de tal. Sim- Simplemente ir construyendo tu forma bien física y sobre todo tu confianza de decir, bueno, yo he llegado a un punto y voy a intentar afrontarlo con el trabajo que ya he hecho. Ya una vez que estás ahí, intentar sacar. No, intentar controlar las cosas que tú hayas hecho y sobre todo que tú puedas hacer ese propio día para tener esa seguridad y esa tranquilidad. Claro, centrarte más en el hecho de yo he tenido esta preparación, lo he dado todo durante esa preparación y el resultado va a ser el que va a tocar. Luego lo Eso que es. me tengo que asegurar es de haber hecho bien mis deberes para una vez allí dar todo lo que tengo, porque hay que ser consciente que el resto ha hecho lo mismo. Sí, eso es. Al final un poco la presión siempre es inherente a cualquier cosa que te vaya a suponer, pues poder dejar de ganar algo, poder ganar algo. Al final, una presión que es la propia competición. Pero claro, si esa presión tienes que intentar canalizarla de manera de que tú seas capaz de todo lo que hayas hecho, o aunque no hayas hecho mucho, porque por X o por Y, intentar sacar lo que sí sabes hacer. No que sea una presión en la que tú intentes hacer algo que no es
que no esté fuera de tu alcance. Buenísima, buenísima. Y aparte de superar esa pedazo de presión, ¿qué logros considerarías tú cuál dirías que es tu mayor logro como deportista? Digamos que he conseguido llegar a esto y es de lo que más orgulloso me siento. ¿Cuál dirías que es? Pues yo creo que igual es simplemente porque es el que más reciente tengo, pero es verdad que este último europeo de junio, en el que me enfrenté al K1000, Ujú. bien, yo fui tercero en el selectivo, entonces por incompatibilidad de los primeros dos, me cayó a mí la plaza, mal dicho. Pero tuve yo la oportunidad de defender esa plaza. Entonces, claro, este panorama ciclo olímpico, el 1000, como el 1000 metros en general, está muy caro. Siempre lo estuvo, siempre lo estará. Al final, el K1000 viene a ser la prueba de los especialistas. Pero ahora más, porque han todos los barcos de equipo 1000 metros. Entonces, bueno, todo aquel que esté preparando 1000, pues sí que se va a presentar al K1. Entonces, yo de lo que más orgulloso estaría es bien del papel que hice, pero no tanto por la marca, por el resultado, sino por el cómo afrontar esa, ¿no? De decir, bueno, mira, yo me estoy aquí enfrentando a gente especialista en esto, yo más o menos en mi ser me siento un novato, pero yo llegué y quise hacer yo un buen papel del que yo sabía que era capaz de hacer y pues lo fui materializando poco a poco también. Al final, eso, de la eliminatoria a semifinal fui mejorando detalles, a la final también, en la final hice una carrera que dije, bueno, yo considero que no podía haber rascado un poco. Entonces, esta sensación es la que más tranquilo te deja y de la que más orgulloso me siento. Luego hay muchas competiciones a las que he ido y no te quedas con esa sensación. Siempre te queda un poco el regustillo de joder, porque tal, porque cual, no sé qué. No, yo pienso que este último europeo quizás fue en el que las cosas que no podía controlar no me putearon, digamos. Tuve esa suerte y de las que pude hacer, pues considero que hice lo mejor que pude, así que no me puedo quejar de eso. Hostia, es que mola muchísimo porque parece que más bien estás orgulloso del hecho de que llegaste a un punto porque te lo ganaste, no por dónde estabas, sino por cómo llegaste a ello y cómo te sentiste en eso. Bien, es verdad que al final va un poco todo en el proceso, en el sentido de que, claro, a ver, al final a todo el mundo le gusta, o sea, te sería muy fácil decir, no, orgullosa estoy por la medalla que saqué, porque tal. También, obviamente, esas medallas siempre saben bien, porque son una recompensa quizás mucho más visible, pero bueno, dentro de una persona que no tiene tantas medallas como quizás compañeros, pues sí que es verdad que entre todas las competiciones que he hecho es un poco esa sensación. Al final es lo que más me puedo exigir, es lo más exigible que tengo a mí mismo. Claro, yo no puedo exigir una medalla de oro porque la medalla de oro no solo depende de mí, en el sentido de que, sí, claro, si tu marca es campeón del mundo, tu exigencia tiene que ser sacarla y hacerlo. Pues si tu marca no es de campeón del mundo, al final son milagros a Lourdes, el piragüismo. Y si te gana con un 1000 en 3.27 y tú no has hecho 3.27 en ningún test, no me parece ni siquiera exigible a mí mismo pedírmelo. Entonces, pues yo me exigía eso y creo que lo cumplí. Quizás si lo hablo con mi entrenador me dirá, no, podías haber apretado aquí, pues para la siguiente lo haré, pero por lo menos en ese momento no creo que pudiera. Entonces, pues me quedo más tranquilo. Brutal. Es que personalmente creo que estoy muy, muy de acuerdo contigo por el hecho de que es eso. Tú no puedes controlar el resultado, tú puedes controlar lo que haces en ese momento, pero los demás también entrenan. Claro, claro. Entonces, por ahí pasa la mejora del hecho de prepararte mejor o incluso intentar sacar un pelín más, pero siempre con esa ambición, pero sobre todo el discurso propio, por lo menos, yo creo que tiene que ir un poco en ese camino. Brutal, brutal. Vale, y cuéntanos un poquito, ¿cómo es un día? ¿Cómo es un día de entrenamientos en tu grupo con Aitor Rochategui y el resto de la panda? Sí, Pero no a me voy a ver, poner a enumerar porque son bastantes. mucho, sí. A ver, pues los días suelen ser largos y duros, ya te digo así, de partida. Suele haber día que no sea muy, muy largo o duro. Y este año somos más, han incorporado algunos chavales sub-23 también. Entonces, por ejemplo, este año estamos planificando los días. Solemos ir en grupos para
para agitar un poco el entrenamiento y que no seamos demasiados para hacer los entrenamientos. Entonces, pues según te toque madrugar o no, solemos hacer una sesión de agua por la mañana, que suele ser la del ritmo principal. Estamos hablando de hora y media en el agua, 20 prácticamente cada día. Y nosotros, con las condiciones que tenemos en Madrid, nos desplazamos al Pantano de San Juan, que está a 50 minutillos de, de Madrid. Entonces, luego nos quedamos allá a comer cuando doblamos. Comemos prontito, casi como, vamos, casi como los europeos. A las 12:30 ya estamos sentados en la mesa. Nos echamos una siesta en una instalación que tenemos allí, en una casa. Y a las 3:30 estamos haciendo segunda sesión, que suele ser un poco más específica, pero bueno, tampoco baja de la hora entre calentamiento, soltar y tal. Y luego volvemos para la Blume para hacer algún trabajo de gimnasio. El trabajo de gimnasio lo vamos a alternar entre días duros y de suaves, pero bueno, ese es un poco el plan. El siguiente día hacemos solo una sesión de agua por la mañana y algo de aeróbico para tener una tarde libre, si será la semana, y así repetimos hasta el sábado inclusivo, 3 veces, y domingo de descanso. Pues que ahí ya te marcas día de triple sesión con doble sesión, pero bueno, os dejamos la tarde libre. Sí, al final, bueno, yo creo que el equipo, o sea, en la dinámica de Madrid es la que llevo teniendo, pues, de que me concentré en la selección. Hacemos 3 sesiones haciendo mañana, tarde, mañana de entrenamiento y luego una tarde de descanso. Pasa que yo creo que la propia dureza del grupo de Madrid es el equipo, que es un equipo en el que no se puede flojear, no hay un día suave, en el sentido de que entre nosotros al final nos vamos creciendo y al final, pues eso, no hay, o sea, la intensidad la ponemos nosotros, más Sí. allá de la propia. Estoy viendo, rollo, que está por ahí Toro metiendo pullitas, rollo. Entiendo que el grupo debe ser un pique entre vosotros buenísimo. Sí, sí, a ver, eso también hace mucho. Al final tú piensas que nosotros nos tenemos que reír de algún lado. Si al final tú vas ya enfadado desde las 8 de la mañana y lo que te espera es un día de sufrir y sufrir y sufrir, no se puede afrontar de la misma manera. Entonces, bueno, sí que es para verdad que estamos bastante, bastante bromistas. Vale, y entonces entiendo que tienes un grupo de entrenamiento guapísimo. ¿Qué tal entrenando así con ellos? ¿Os animáis mucho? ¿Cómo consideras que es para ti el hecho de poder tener ese grupo apoyando, entrenando juntos, viviendo juntos? Sí, hombre, a ver, al final el grupo también es parte importante del propio equipo de Madrid. Al final nosotros hacemos. Es el grupo un poco el que te lleva a hacer las límite. Al final tú solo también, yo solo podría seguir esta rutina si me la propusiera, pero no es la misma que sacas todos los días. Al final nosotros pues, estamos expandiendo nosotros, entonces yo creo que el grupo también hace que cada uno avance. Al final va a entrenar el que quiera, al final cada uno va a poner su exigencia, pero es verdad que si el grupo te empuja a ello es más fácil que en los días que no te apetezca, creas que no tal, venga, va, pues al final sacas ese punto. De ahí, duda épica. ¿Os metéis vosotros más caña entre vosotros o os mete más caña el entrenador? Todavía te voy a decir que en este grupo hay días que el entrenador considera los que son incapaces, o sea, que somos incapaces de. Pues hay días en los que quizás el volumen de entrenamiento no es tan alto y capaces de hacerlo porque hay que darle al final. Sí. Somos al final también, no sé, si no lo malo, no en lo excesivamente malo, pero sí que es verdad que esa chispa de deportista te hace querer ir delante del al lado y al final aprietas. Sí, es la propia personalidad lo que os mueve a estar ahí. Sí, quizás es también el equipo que ha coincidido estas generaciones, porque igual pues, co- coincides con otros y no lo son tanto, pero bueno, así a priori es bastante probable que un equipo de piragüistas por lo menos sea bastante picado. Uf, muy, muy brutal. Y bueno, con días así de entrenamiento, ¿cómo has lidiado con eso para poder sacarte una carrera? Porque vi por ahí que eres graduado en física, si no me equivoco. ¿Cómo Sí, sí. fuiste capaz de compaginarlo todo? Pues no sé, es de estas cosas que, como la foto esta que ves un caballo en un tejado y dices, ¿cómo coño habrá llegado ahí? Pues yo un poco, en un momento Hostia.
Mi madre. Yo es que tuve un poco de suerte y la aproveché. Pero claro, yo empecé en Sevilla. Sevilla es donde tuve, o sea, donde me gradué, vamos, en la Universidad de Sevilla. Entonces yo me apunté a las clases y el primer entrenador que tuve, que fue Fausto Moreno, pues sí que es verdad, nos dio pelín de manga ancha en ese sentido. Nos dio oportunidad de por lo menos ir a clases el primer cuatrimestre. Vamos a doblar por las mañanas, intentamos sacar las sesiones todas por las mañanas, aunque fuese un poco matada, para luego tener las tardes libres. Entonces fue como que sembró una semilla en la que, de la que, claro, de ahí fuimos sacando, pues algunos, yo y mis compañeros fuimos sacando algunas asignaturas del primer cuatrimestre primero, luego ya el segundo cuatrimestre, que suele ser más duro, pues nos intentaba apretar, pero bueno, con la convocatoria de septiembre en Sevilla, en verano estudiaba algo. Entonces, mi entrenador como que también dio ese primer impulso y luego ya los siguientes 2 o 3 años que estuve con él, al ver ya parte de que hacían por mi parte y de ver que yo cumplía, por, por mucho que tuviera que ir a clases, que cumplía con el entrenamiento, nos pusimos de acuerdo. Al final él también me dio un poco de facilidad en los primeros años. Luego ya cuando dejé de estar con él, coincidió el año del COVID, que también aproveché para sacar bastantes asignaturas. Y cuarto sí que el año pasado fue bastante complicado en cuanto a, sobre todo, casi presencial. Pero bueno, fue una de estas cosas que al final, pues haciendo malabares, sacas para un lado, para otro, para un lado, para otro, y al final saqué en 5 años prácticamente los 4 cursos del grado, me quedó el TFG asignatura que ya saqué desde Madrid, que eran bastante exigentes, pero como no me exigían presencialidad en la propia universidad, pues lo pude sacar un poco. Y bola, con clases particulares, lo que fuera. Ah, Y así. guapísimo. Vale, vale. Mira, es que eso también enlaza con una pregunta que nos dejaron por ahí, que fue la dificultad de la preparación académica en el camino al alto nivel. Y si los deportistas de ese nivel, ya becados y demás, se les da ciertas facilidades a la hora de poder estudiar y eso, aumentar su nivel de estudios. A ver, ¿qué decirte? Te dan facilidades. Yo, digamos que no me he encontrado con muchos obstáculos, que puede ser de lo mejor que lo que podemos optar. Yo me he encontrado con que los profesores me han cambiado exámenes cuando me ha hecho falta, pero poco más. Me han cambiado de grupos de práctica cuando me pidían fuera, pero poco más. Quiero decir, al final yo he tenido que cumplir, aunque sea con otro horario, todos los horarios, y tengo que cumplir, aunque sea con otro horario, todas las prácticas y todas las horas de estudio las he tenido que sacar pues, de la chistera, más o menos. Entonces, te dan facilidades, quizás sí, pero tampoco creas que se deberían dar más, sí, pero al final es verdad también que una forma de hacer eso. Y quizás que te den un tiempo para que lo gestiones mejor, sí, pero al final el trabajo lo tienes que hacer tú. Y yo creo que lo propio y difícil del deportista es que tú, después de estar entrenando tanto, quizás no tengas el ánimo ni las ganas, las fuerzas para hacer todo lo demás. Entonces, que te lo den para hacerlo en un tiempo más prolongado, que te lo den como para gestionártelo, sí que serían cosas que hay que pedir, pero al final hay que partir de que complicado y duro va a ser. Bueno, al final hay un mínimo de horas y cosas que tienes que hacer en función de cada carrera, entiendo, así que... Pero sí es verdad que por lo que tengo entendido podía ser más fácil en muchas ocasiones. Y entiendo que hay casos por los cuales ya se van a universidades privadas y demás, que es donde ejercen ese tipo de cosas, lo cual es que puñetas, es muy entendible. Sí, además, verdad, se me está ocurriendo el caso de que yo ya te digo que por eso tuve la suerte de que no me pusieron muchos obstáculos, porque la carrera es bastante presencial, al final, como ciencia exacta tienes que hacer horas de laboratorio, que tienes que hacer sí o sí, pero por ejemplo, hay un caso de un canoísta de la selección que a día de hoy parece que la universidad en la que estaba no entendía que no podía hacer ese. Además, estamos hablando de unos mínimos créditos, 6 12 créditos. No podía hacer ese ultimatorio de prácticas que tuviera y al final el economista que para nada es
es dejado, que mucho menos, que no, digamos, que la culpa no va en las espaldas del cannabista, ha tenido que cambiar de universidad. Entonces yo es verdad que no me he encontrado con esa situación por X o por Y, pero bueno, tampoco te digo, también te digo que eso, a los profesores de física, por lo menos, todo lo que les contaba del deporte les sonaba chino. Yo imagino que muchos de los profesores de la universidad les suena chino. Entonces, no son capaces ni siquiera de empatizar contigo, entonces tampoco puedes esperar muchas eh, ayudas que sí que debería haber, quizás, desde un sentido reglado, pero bueno, que hay bastante diferencia, yo creo. Total. Y bueno, entiendo que al ser capaz de compaginar estudios, entrenamiento, ¿qué hábitos sacaste de ahí que digas de yo lo he conseguido gracias a esto? ¿Qué consejos le darías a una persona que dices, mira, yo gracias a ser así fui capaz de seguir entrenando y sacarme esta carrera? Pues yo creo que tiraría por la constancia, digamos. Al final, el hecho de eso, de interiorizar que si hay que hacer, hay que hacer. Y yo también tuve muy claro desde el principio que yo quería estudiar física y me gustó mucho la carrera desde el principio, entonces no tuve ningún tipo de momento bajo en ese sentido, porque claro, ahí es un poco las dudas, cuando tienes que hacer y no te convence del todo lo que Ujú. estás haciendo. Ahí es cuando más te cuesta. Y, y yo creo que realmente lo que me ha llevado a, a sacármelo del todo es eso, a tenerlo claro y a hacer, aunque no fuera quizás el mejor momento, sin que fuera, que no me apeteciera, fuera el mejor momento, pues hacerlo. Yo, por ejemplo, he de decir que desde en la carrera no tuve una convocatoria libre, que a lo que me refiero es que en Sevilla, por lo menos, tenemos convocatoria de junio y de septiembre. En septiembre hacemos las recuperaciones. Entonces, claro, yo no tuve, no, yo ya la propia matrícula me la gestionaba como para sacarme un par de asignaturas en enero, un par en junio y un par en septiembre. Entonces yo no estaba con tener ningún verano libre. Es más, cuando dejaba de entrenar aprovechaba para estudiar el doble. No fue una cosa que, no fue una cosa que hacía a más, fue una cosa que hacía porque consideraba y hacía que me tocaba hacer y lo veía como una oportunidad para aprovechar, porque realmente así podría seguir haciendo piragüismo que era lo que me gustaba. Entonces, desde que lo interiorizas y desde que no te sale a disgusto, pues es más fácil, pero mi consejo sería eso, intentar hacerlo, por mucho que cueste, intentar salvar los problemillas que vayan surgiendo y apretar. Pues ahí has dicho una cosa que a mucha peña le jodería, que es el hecho de yo estudiaba en vacaciones y así me lo tenía que sacar. Claro, Y sí, y ahora también te digo, veo momentos y digo, no sé cómo lo hice, pero bueno, hecho queda. no, pero tío, es que al final, si lo quieres hacer, vas a tener que sacrificar cosas. Y entiendo que ahí estaba una movida que, por ejemplo, ¿qué dirías tú que fue el mayor sacrificio que pudiste hacer por poder estar ahí? Pues, joder, ahora la verdad que no tengo un recuerdo de decir, tuve que dejar esto de lado. Supongo que yo creo que no me coincidió ningún evento así gordo, ¿no? De decir, joder, tuve de años de no sé quién o la boda de tal, no pude ir. Yo creo que es simplemente, pues eso, las siestas que dejé de echar, las veces que me dormí a las 3 de la mañana, la poca vergüenza que tuve que tener para pedirle todos los apuntes a todos mis amigos, un poco, yo creo que fue un poco eso, porque tampoco tengo la sensación que haya sido un martirio no, si estos 5 o 6 años deporte y estudios. Pero bueno, con el deporte también. Con el deporte, pues yo no he estado en muchos cumpleaños, no he estado en tal, no he estado en cual. Al final son sacrificios casi que son los que más, quizás los que más luego son los pequeños, los del día. El hecho de tener que estar fuera de casa tanto tiempo, de hecho, pues no poder compartir no sé cuántas semanas de verano con mis amigos, cuántos planes, un poco eso. Pero bueno, también al final es porque estás haciendo otras cosas, no siento que esté perdiendo el tiempo, que esté tampoco, intento que no me pese mucho. ¿Ves? Es que ahí
estamos hablando de, no hubo grandes eventos, pero son pequeñas cosas que por lo general una persona que no dedica tanto tiempo ni a un punto ni a otro, pues tendría. Sí, Y allí ya me viene otra pregunta, por ejemplo, que sería, ¿vale la pena para ti? sí, yo creo que sí, no tengo... A ver, muchas veces te lo preguntas, dices, "Uf, ¿qué hago aquí otra vez en el agua? Pasando frío, ¿qué hago aquí otra vez en el gimnasio? ¿Cuántas sesiones? ¿Cuántas veces al gimnasio? Sí, ¿cuántas veces habré abierto el libro por aquí? ¿Para qué? ¿Para qué estoy estudiando esto? No me gusta, no me sirve para nada. Sí, eso no, no te voy a decir que esos momentos no estén, pero yo creo que el cómputo general me vale la pena. También te digo que, por la parte de los estudios nunca tuve duda de que la física fuera lo que me gusta. Entonces, por esa parte todo fue bastante más fácil. Y por parte del piragüismo es que al final también considero que por alto nivel, por muy sacrificado que sea, te da cosas que otra cosa no te da. Que otra profesión quizás de la misma manera no te puede dar. Entonces, intento caer en esos momentos, y aprovechar esos momentos y bueno, sí, hacer que merezca la pena también. Eh, y eso es justo lo que quería llegar, porque sin duda una persona de alto nivel tiene que tener ese pensamiento de lo que está haciendo, una confianza tan tocha de que lo que hago vale la pena y tengo que pelear por ello, que si no es imposible llegar. Y era la idea que quería llegar. Sí. Sobre todo eh, vale la pena o no. Yo creo que al final tienes que hacer que valga la pena. Y ello también dependerá de ti, de los baremos que te pongas a ti mismo y de cuáles las cosas que te exiges para decir que algo vale la pena. Claro, si yo en mi cabeza me pongo que solo vale la pena hacer piragüismo si gano medio millón de euros al año, nunca vale la pena. Si gano medallas, pues quizás sí me valga la pena, pero quizás no. Entonces, también eso lo tienes que ajustar dentro de unas cosas razonables en ti mismo. Y a mí, por lo menos, creo que Es que me acaba de parecer buenísimo, porque al final lo que vale la pena es el estándar que te pones tú mismo hacia lo que quieres conseguir. sí, yo considero que sí. Al final, o sea, quizás tú hables con un deportista que esté al final de su carrera deportiva, una carrera deportiva, o sea, como hay deportistas, casos en los que la carrera deportiva es accidentada, en el que las cosas no le han salido bien, en los que sea, y es compañero de equipo de una persona que acaba de al equipo absoluto, por ejemplo, y están haciendo lo mismo, pero a una persona no vale la pena hacer todo eso y al otro sí. Entonces, no es que o sea, es por el propio baremo personal. Una persona está teniendo unas expectativas que se cumplen, otra persona pues querrá simplemente vivir, lo primero vivir lo que es el equipo absoluto e intentar crecer. Entonces, claro, vale la pena o no, es muy subjetivo también. Eh, pues me quedo con esa idea de que lo que vale la pena es el estándar que te pones a ti mismo. Y a partir de ahí te diría, ¿qué le aconsejarías a una persona que le gustaría iniciarse en vistas a poder llegar a, bueno, primero estar en un centro, a partir de ahí ir creciendo, poco a poco selectivos y demás, para ver si llega a colocarse en la situación de poder competir un mundial, un europeo, etcétera? ¿Qué consejo le darías a ese peque? No sé, a él lo primero es lo típico, ¿no? Pero que se ilusione, que al final, que tiene porque realmente, pues eso, intente ser capaz de que le guste entrenar, le guste al final de sentirse cansado. Al final es como tan macabro de como que intenta gustar es sentirse cansado. Al final, que le gustar entrenar y empujarse un poquito más. Y ah, uno no puede hacer cinco, venga, ya voy a hacer seis, voy a intentar apretar un poco más. Yo creo que ese es un poco el camino. Eso también viene un poco guiado por el grupito que tengas, por el entrenador que te toque. Yo creo que eso es lo que hay que infundir. El intentar llegar cada vez un pelín más y en el momento que claro, que pases de hacer de unos objetivos pequeños, en un momento te encontrarás con que tu objetivo será pues intentar quedar segundo, primero en el selectivo, e intentar apretar un poco más. Y bueno, al final yo creo que tienes que ir un poco de... No sé, eso fue un poco como mi No, experiencia no, también. me ha molado, me ha molado. Y ahora,
te voy a poner en una situación más jodida y en vez de decírselo al peque, ¿qué le dirías al entrenador para conseguir motivar al peque? Buah, a mí me, a ver, Peque, yo considero Peque, pues digamos, desde un cadete, un 12, 13 años. Sí, Yo no sé si es que tuve la suerte o lo veo así ahora pues me tocaron entrenadores que les gustaba trabajar. Al final, no siempre se encuentran. Quiero decir, ahora lo veo desde los ojos de una persona un poco más mayor y me imagino que en ese momento habría mi entrenador cuando era infantil de segundo, que tenía veintitantos años, igual no le apetecía una mierda estar un sábado allá con nosotros, unos niños mocosos, ¿sabes? Molestándole. Pero nunca me dio esa sensación, o por lo menos nunca transmitió eso. Transmitió ganas de picarnos, de darnos más, de apretar, de que por mucho que lloviera o hiciera frío, porque yo vivo en Irún y hace mucho frío, llueve mucho, nunca hubo un ápice de duda sobre, bueno, igual hoy no salimos al agua, ¿no? Y salimos al agua y punto, porque toca y vas para afuera. Correr de noche, pues se corre de noche, porque se ha hecho de noche, no nada tampoco. Lo que hay que hacer es cumplir con el trabajo. Entonces, es un poco esa ilusión por el trabajo y esa adherencia al trabajo. Me ha molado porque hayas tocado un punto que siempre he estado muy de acuerdo y lo he hablado con mucha gente que creo que es el amor hacia lo que haces. Y es una cosa necesaria y que al final, si lo haces, se lo estás transmitiendo a los chavales. En plan de, a mí me gusta lo que hago y por lo tanto lo transmito a ti para que te guste a ti tanto como a mí. O más. Ojalá sea más. Y ahí no Sí, puedo sí. estar más que de acuerdo contigo, tío. Sin duda. Y puestos a seguir, a dar consejos a todo el mundo, ¿qué consejo te hubieras dado a ti mismo cuando eras ese cadetillo? No sé, no sé. Es verdad que, por ejemplo, Es que yo desde una persona ahora ya senior de absoluto a un cadetillo, mmm, no sé qué le hubiera dicho. No, pero a ti mismo, rollo, te conoces mejor que nadie, qué carencias tenías, cómo eras, ¿qué dirías de, "Fua, si alguien me hubiera dicho esto, hubiera sido incluso mejor"? Ya, yo creo que quizás le hubiera insistido un poco más en intentar en intentar preparar un poco como las competiciones con más mimo, intentar sacar un plus extra en las propias competiciones, eh, parte de lo propio, del propio movimiento. Quiero decir, al final de cadete, yo, por el grupo que tenía también y el grupo en el que estaba, entrenaba top. Era una sensación esa de boom, 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 y nos gustaba machacar y nos metíamos con el que no hacía. Y ese, esa simbiosis de trabajo me pico y trabajo más fue al final lo que nos hizo, por lo que nos gustaba y que nos hizo crecer un poco, pues, de seguir un poco en el juego, en lo del piragüismo. Y, y quizás pues yo desde mi yo mayor le diría, venga, sí, eso todo está muy, muy bien, pero intenta preparar las competiciones, intenta exprimirte un poco más en las propias competiciones. Sobre todo hablando deportivamente, luego pues, le diría un millón de cosas más. Pero tampoco considero que fuera, que sea un consejo que hubiera faltado como tal. Sí me hubiera beneficiado de ello seguramente, pero tampoco le diría mucha cosa al chaval que fui, no sé. Quedé contento con lo que hice, con lo Hostia, que pero sabía. mira, si hay algún entrenador tuyo viéndote, hay que decirle de puta madre, lo criasteis, fetén, el chaval no le faltó de nada, muy bien. Y Sí, señor. sí, quizás el propio grupo también, yo creo que más que el entrenador. Yo coincidí con un grupo de edad muy bueno pues mi grupo de amigos fue mi grupo de piragüistas y fuimos muy chacas, fuimos muy contagiosos. Entonces yo creo que también, pues eso es una de las razones por las que ¿no? Pues, salí por ahí. Hostia, qué guapo, tío. Vale, hablas muchísimo de tema grupo y demás, que estoy viendo que es una influencia enorme hacia ti. Y esta pregunta es complicada, porque hay que mojarse. Venga, a Eh, ver.
¿Quién dirías que en este mundillo ha sido la persona que más te ha influenciado para llegar a donde has llegado? No sé, no sé. No sé qué decirte Mira. ahí. No sé qué decirte. Tuve una persona así. Ah, persona o grupo de. A ver, el grupo, ya te digo, el grupo que tuve en el club de juveniles y tal fue muy bueno. Fue un poco, yo creo que también ese primer empujón. Luego yo tuve mucha suerte porque, porque en ese grupo yo creo que aprendí pues, a exprimirte, a trabajar, sobre todo a no dudar del trabajo, de decir, bueno, pues si hoy hace frío y hay riada o lo que sea, pues tiramos para allá. O tienes 17 años, sales de clase y te metes 3 horas de entrenamiento y esa sensación de no estar haciendo, no eres extraordinario, simplemente estás haciendo pues lo que toca y punto. Pero eso fue un poco lo que le diría al grupo. Ahora, yo tuve también mucha suerte porque coincidí con Fran Llera, que fue un piragüista olímpico que cayó por aquí, por ir unos años por trabajo y tomó el grupo. O sea, yo de juvenil de segundo estuve entrenando con él. Y yo creo que él fue un poco el que ya, joder, me hizo asentarme un poco, el que me gustara el piragüismo de pista, me enseñó cosas que, que, que van más allá de lo general de un deportista de alto nivel, del propio trabajo y la constancia, a un específico de piragüista. Me enseñó técnica, me dio mucha experiencia, me enseñó a competir, no sé, me enseñó muchas cosas. Entonces, claro, Frank sí que fue el primero que como que me empujó un poco a eso del piragüismo de pista como tal. Y digamos que fue con él con el que tuve ese año que luego me impulsó a la selección. Entonces yo creo que venga, si una persona tengo que elegir, yo creo que sería Fran, en el que me hizo un poco el salto para allá, a la nivel. Fue, tal como hablas de él, se te nota el cariño, tío. Sin duda influyó. Sí, señor. Sí, sí, Buah, Fran pues es. si te parece, para continuar, lo que podemos hacer es ir pillando así alguna preguntilla que nos han ido dejando por aquí, porque vi alguna que me moló, como por ejemplo, dado que mientras estudiabas estás muy ocupado, ahora mismo no sé si te dedicas solo a estudiar o lo compaginas con alguna cosilla más. Ahora mismo estoy estudiando para una plaza de radiofísico hospitalario. Es una especialidad, una sanidad, o sea, es una especialidad sanitaria. Es como un análogo al MIR. Digamos que estoy preparando el MIR, pero de los físicos. Y en vez de preguntarme de Ah, cosas bien. de medicina, pues de física. Pero es para un puesto de médico en el hospital. Vale, topísimo. ¿Y vacaciones? Sí, ¿Qué vacaciones. haces cuando descansas? ¿Cómo liberáis la mente ahí? A ver, vacaciones, pues, yo pegué las vacaciones, pues, todas las que pude en ese mes que nos dejan al acabar la temporada internacional y empezamos la pretemporada. Y luego, hombre, yo en ningún momento he querido ni voy a querer descuidar la vida social, de pues, poder ir con amigos, con los de clase, para cenar, para lo que sea. Si hay algún plan, pues intentar hacer algún hueco para meterlo. Al final, eso también es parte muy importante de tu vida y al final tampoco puedes dejar de vivirla cuando toca, que es pues cuando tienes 18, 19, 20, 21, 22, cada uno con sus cosas, pero hay que vivirlo también, claro. ¿Qué tal? Entonces compaginas el tema, porque ahí ya se empiezan a meter mucha movida. Vida social, vida deportiva, vida académica. ¿Tienes un Pues balance o te sí, organizas como puedes? como salga un poco al final. o- sí, intento aprovechar al máximo el tiempo, yo que sé, como tal y como es el tópico, pues así suena. Intento aprovechar al máximo el tiempo y pues si puedo sacar un ratito también para ir con los amigos, no voy a decir que no en ningún momento. Vale. En comentarios estoy viendo así las preguntas que se direccionan ahí en qué haces con tus ratitos libres. Había una de a qué le dedicas los fines de semana, cómo descansas. Me voy a tirar de alguna pregunta que me dejaron ayer y una que me gustaba muchísimo, que era de cómo te conciencias antes de una regata.
¿Cómo te concentras? Sí. A ver, yo eso es una cosa que tengo preparados con psicólogos deportivos. Al final es una cosa que estoy trabajando y tengo una especie de rutina que al final pues es el pan de cada día de un piragüista, por lo menos, pre-competición. Tenemos un precalentamiento, tenemos tiempos estipulados antes de la última comida, la suplementación que te tomas, el precalentamiento, la, el- digamos, la puesta a punto de calentar otra vez en tierra, el calentamiento previo. Un poco tengo también estipulados qué tipo de pensamientos, intentar centrarme en qué tipo de pensamientos. Tengo una especie de rutina hecha para antes de competir, visualizar mucho la competición, intentar prever cosas que puedan pasar, cosas que no, cosas que me vayan a alterar, cosas que me tengan que dejar tranquilo. Y luego hacer, ejecutar, sobre todo lo más difícil. Centras ahí en el momento y en lo que tienes que hacer en cada paso, entiendo. Sí, es un poco eso, tener esa rutina, establecer rutina y moldear tu rutina un poco a lo que a ti mejor te viene y dejar pocas cosas al azar el día de la competición. En el sentido de, eso, como persona nos gusta, como ser humano nos gusta tener las cosas bien calculadas, por lo menos las que tú tengas, no tener, ocupar a la mente con acciones simples e ir ejecutándolas y no desviarte mucho. Buenísimo, buenísimo. Eh, Aprovecho que has comentado así alguna cosilla de nutrición. ¿Qué tal a nivel nutricional? ¿Os cuidáis mucho? ¿Tenéis así muy pactado qué podéis comer? ¿Cómo debéis llevar tanto, bueno, el régimen de comidas? Si son cinco o tres las que hagáis. ¿Lo tenéis muy estipulado? ¿O os dan cancha para poder daros caprichitos y ser flexibles? No, nos dan un poco de cancha. En ese sentido, no estamos, por ejemplo, una vez que he vivido en la Blumen, pues he visto un poco más estrictamente lo que sería cuidarse la nutrición, sobre todo deportistas que compiten por peso. Nosotros tenemos esa suerte de que no competimos por peso y, y nos dejamos un poco guiar, yo creo, por el sentido común, en el sentido de que, bueno, nosotros tenemos nuestras días casi mensuales en las que, bueno, en la pinza no engañas y vas para arriba, tienes que cambiar tu forma de comer, pero bueno, mientras vayas evolucionando con el estado de forma del año y con el momento de la temporada, pues todo un poco nos dejan cancha libre en ese sentido. Al final somos suficientemente mayores, nos da a entender el entrenador como para saber qué hay que comer. Eh, Brutal, brutal. Paso ahora con una que esta te va a doler, esta te tiene que doler, porque me he fijado que hablas muchísimo de compañeros ¿Mm? y en la anterior entrevista me mandaron una pregunta que creo que voy a meter en todas, que fue si has tenido alguna etapa en la que hayas tenido que entrenar tú solo y en caso de no, ¿cómo crees que te hubiera afectado? Mm, yo entrené solo una época de mi carrera que fue de jugadores de segundo, pero, pero fue un poco diferente, porque fue desde una dinámica de club, con unos horarios de club y con un estilo de vida de una persona de segundo de bachiller de club. Entonces fue complicado, obviamente es complicado, siempre es complicado echarte agua y, y, y entrenar solo. Pasa que yo creo que ahora se me haría más complicado todavía, porque yo creo que ahora conozco más cuáles son mis límites, cuánto me puedo esforzar, la propia rutina que sigo es bastante más exigente. Y el entrenar solo, yo creo que lo más complicado de entrenar solo sería el llevarme a mí mismo al límite todos los días, en el entrenamiento, porque, porque el cuerpo no quiere ir al límite. O sea, es un desgaste. Entonces el cuerpo te está diciendo eso, me molesta que hagas eso. Pero tú, como deportista, tienes que ir buscándolo y tienes que ir buscándolo todos los días. Entonces yo creo que lo más difícil de entrenar solo es eso. El grupo te hace llegar al límite más fácil porque eso, o vas o te pisan. Entonces, yo creo que lo más difícil sería eso. No sé si sería capaz de hacerlo o no. Pues al final, imagino que, bueno, si me lo propongo, pues algo haría. Pero creo que me sería complicado, bastante complicado. Brutal. Vale, y bueno,
voy a ser respetuoso con tu tiempo, que me dijiste que tenías prisa. Y Bueno, mm, a ti el motivo es el que es. Y siempre vale la pena, hay que compaginarlo. sí. Así que me gustaría ir cerrando y para cerrar me molaría que cerrases con una frase que te digas o un pensamiento que intentes tener que te ayude a tirar siempre para adelante. Yo creo que de las que más me convencen es el hecho de que cuando llegas a un punto ya en el que dices, no quiero seguir subiendo, no quiero seguir sufriendo, pensar el hecho de que, o sea, el momento para sufrir es ahora. Si estás en medio de una serie, es ahora cuando tienes que sufrir. No vale sufrir dentro de 40 segundos cuando ya hayas descansado. O sea, hacer cada cosa en su momento, en el sentido de, o estás en medio de una competición y en medio de la competición siempre te entra esa sensación de a dónde vas, ¿no? Y intentar convencerte y decir, no, es que ahora es el momento. Vale, o sea, he llegado hasta aquí, he preparado muchas cosas, han pasado muchas cosas, entonces ahora es cuando hay que darle. De aprovechar ese momento, de cuando hay que darle. Cuando no hay que darle, el domingo por la noche estarás en tu casa tranquilo, pero ahora Me mola, no sé. me mola. No es una... Es es ahora el momento. Sí, eso es un poco el pensamiento. Me quedo con eso. Entonces, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un honor haberte tenido de segundo invitado y me mola, pero me hace muchísima ilusión porque me acuerdo que ya me seguías desde hacía una temporada, pero recuerdo un comentario tuyo En un post. en uno de los vídeos, tío, que dije, ¡buah! ¿En serio me sigue este tío? ¿Cómo mola? Sí. No, a mí Y además me gusta que las cosas que sube me parecen muy, muy interesantes. Al final, o sea, a ver, no sé a cuánto, imagino que cada vez más, ¿no? Pero no sé a cuánta gente que de repente estén entrando chavales en el club les pueda llegar tu contenido, que a muchos, pero me gusta, al final son cosas que, que sí que me hubiera gustado, a mí me los hubieran enseñado antes. No quizás porque los hubiera aprovechado, porque pues igual con 14 años, por mucho que te lo digan, no eres capaz de aprovechar ciertas cosas, pero sí que es verdad que me han dicho que estas cosas que quizás tú subes o esta divulgación que haces, lo han dicho una vez ya en la selección y que considero que me ha servido mucho. Sobre todo para cosas tan subjetivas como el tacto, como la técnica. Entonces, me parece muy buena labor que tú lo difundas. Para ojalá alguien que te lea, pues le sirva, le sirva de... pues muchísimas gracias, ya te digo, es un honor. Que emiten los entrenadores, por lo menos, y a ver si a alguno así le sirve. A ver, una parte fundamental que creo que nos falta, sobre todo en este deporte, es buscar las formas de hacernos ver. Sí, Y el hecho de ser transmisores, porque yo no digo que mi contenido sea mejor ni peor que el que pueda hacer cualquier otra persona, pero sí considero que intento que se haga ver. Y de la misma forma que me puedan ver a mí, que puedan ver a mucha más gente. De, oye, mira, estamos aquí, podemos echar un cable y entre todos podemos aportarnos. sí, sí. Ahí está el plan y por eso, muchísimas gracias por poder aportarnos tú hoy Nada. y te deseo que entrenes muchísimo, que le des fuego y ánimo para esta temporada, que te vaya súper bien. Entrenes ahí en grupeta, sigues en Madrid, entiendo, entonces. Pues, Y genial. Pues, espera, que nomine a alguien para la siguiente entrevista. Me gusta Busqueños. sí, me dejáis. Joder, pues eso tengo que pensar, eso sí, a bote pronto. Buah, oye, pues me mola para empezar a meter esa ahí en cada directo. Que cada uno nomina al siguiente. Vale. Ostras, ¿eh? ¿Cómo lo ves? ¿Te atreves? Si me dejas tiempo, te digo a alguien. Venga. Voy a colgar este directo para que lo pueda ver todo el mundo y o lo pones ahí en un comentario o me lo mandas por privado. ¿Qué te parece? Ahora te lo mando por privado cuando le dé una vuelta. A ver a qué les pongo. A ver a quién le toca. Brutal.
Pues nada más. Muchísimas Sí, gracias pues, por estar aquí de nuevo y te deseo lo mejor y nos vamos viendo. vale, Venga, chao. chao.